Acaba de producirse en Estados Unidos, hace muy pocos días, esta semana, una campaña electoral para elegir al próximo presidente de ese país. Ha ganado, ha salido vencedor Donald Trump, y además con una victoria bastante importante, bastante grande. Podría parecer que un asunto como este, que es un tema político, no es para tratarlo en un programa que se dedica semana tras semana a comentar la actualidad de la Iglesia. Esto podría parecer, a mí no me lo parece, y por eso voy a hablar de ello hoy. Y no me lo parece porque no se trata solo de la elección del presidente de quizá la primera potencia del mundo, o de, digamos, las connotaciones económicas que va a traer para su país y para el resto, o incluso las connotaciones militares, sino que se trata de algo que afecta a dos temas de una importancia decisiva, por lo menos desde el punto de vista ético y para un católico: la defensa de la vida del no nacido y la libertad religiosa. Voy a justificar el por qué trato este tema, la elección como futuro presidente de Donald Trump, partiendo de unas palabras del Papa en el reciente viaje que hizo el Santo Padre a Bélgica, a su regreso a Roma en el avión, departiendo con los periodistas como suele hacer. Le preguntaron qué opinaba sobre los dos candidatos. En ese momento aún faltaba un poco para las elecciones. Y bueno, él podía haberse inhibido, podía haber dicho: es un asunto interno de un país, yo no tengo que pronunciarme, y no lo hizo. Al contrario, entró de lleno en la valoración de ambos candidatos. De la señora Harris dijo que era una persona totalmente entregada a la causa del aborto, y que esto a él le parecía muy mal. Este apoyo de la señora Harris al aborto se ha ido manifestando de forma creciente a lo largo de la campaña, hasta el punto de que ha hecho de eso el eje vertebral de su campaña electoral. Del señor Trump, en cambio, criticó que en sus promesas electorales, que en su programa, quiere echar del país a miles de inmigrantes que están en Estados Unidos de forma ilegal. Era coherente el Papa al criticar a Trump en esto con lo que el propio pontífice ha dicho en otras ocasiones, pidiendo a los países más desarrollados que abran sus puertas a los que proceden de países más pobres o que tienen problemas de tipo político. Bien. Al hilo de esta comparación, creo que merece la pena recordar también que en ese mismo viaje, en esa misma rueda de prensa un poco informal, le preguntaron sobre el tema del rey Balduino y del aborto. Bueno, y él habló durísimamente, no es la primera vez que lo hace, no solamente contra el aborto, sino también contra los médicos que practican abortos. No es la primera vez que a los médicos que practican abortos les llama sicarios. El Papa es argentino, por tanto domina muy bien el español. Sicario es, en nuestro idioma, alguien que mata por encargo. Es un asesino que mata por encargo. Te pago para que mates a un rival político, un rival económico, mi marido. Un sicario es alguien que mata por encargo. El Papa llamó sicarios a los médicos que practican abortos. Bueno, el revuelo que se armó fue tremendo. No es la primera vez que lo hace. Era evidente que se está diciendo que la señora Harris es alguien que está a favor del aborto de una manera radical. Por ejemplo, está a favor del llamado aborto por decapitación. Cuando el bebé ya está naciendo, se interrumpe un momento el parto, se le clava un punzón en la nuca, en el cerebro, inmediatamente el bebé queda muerto, se termina el parto y en ese caso a ese bebé se le hacen pedacitos
y sus órganos se dedican al comercio. Bien, la señora Harris, entre otros, está a favor de ese tipo extremo de aborto. Es una de las mayores defensoras de la multinacional del aborto, Planned Parenthood, que ha sido una de las empresas que más dinero han dado a su campaña. El Papa no llamó a la señora Harris asesina, no dijo eso, dijo que los asesinos, los sicarios, eran los médicos abortistas. No dijo que ella era una asesina. Pero estaba claro en ese contexto que estaba refiriéndose, si no a la asesina, es decir, el que ejecuta el asesinato, estaba refiriéndose a aquella que apoya los asesinatos y que intenta que sean legales, incluso un derecho. En aquella ocasión yo me atreví a decir que a la vista de esta comparación, y aunque fuera realmente grave desde el punto de vista moral lo de mandar a los emigrantes ilegales a su país de origen en quién sabe qué condiciones, era mucho más grave el matar personas inocentes como es el niño no nacido. Estoy seguro de que habrá habido católicos practicantes norteamericanos para los cuales habrá pesado a la hora de decidir su voto el tema de la emigración. Pero también estoy seguro de que ha habido muchos otros católicos norteamericanos para los cuales ha pesado, y quizá mucho más, el tema del aborto. Pocos días después de haber hecho yo este comentario de que me parecía que el Papa, con estas palabras y con esta comparación, estaba apoyando a Trump en su campaña electoral porque era mucho más grave lo que propiciaba y apoyaba la señora Harris, pocos días después fue el propio Trump el que dijo exactamente lo mismo. Y dijo, el Papa apoya mi candidatura, es decir, el Papa apoya que yo sea elegido presidente. El Papa no había hablado de esto, pero sí que había hecho una comparación haciendo ver lo que era negativo en uno y lo que era negativo el otro, y llamando sicarios, asesinos a los médicos abortistas. La señora Harris podía haber hecho lo mismo que el señor Trump. Es decir, podía haber dicho, el Papa me apoya a mí porque yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de mandar fuera del país a los emigrantes ilegales. Podía haberlo hecho y no lo hizo. Yo creo que no lo hizo, primero porque no le convenía políticamente significarse como alguien que está a favor de la tolerancia con los emigrantes ilegales, y porque en el fondo era consciente de las enormes diferencias que había entre lo que ella defendía y el Papa consideraba negativo y lo que defendía Trump y el Papa consideraba negativo. No lo hizo. La señora Harris se calló, no dijo nada. Trump dijo que creía que el Papa le apoyaba a él, pero unos días más tarde tuvo lugar en Nueva York una cena benéfica que la organiza la Arquidiócesis de Nueva York, y lo hace siempre en este contexto de la campaña electoral del presidente del país. A esa cena, es una tradición, son invitados los dos candidatos. Bien, es una forma de establecer lazos y de decir, más allá de nuestras diferencias, podemos estar unidos. Una cena benéfica para las obras de caridad, pero que tiene ese objetivo. La Iglesia se propone como mediadora para limar aristas, para evitar que los enfrentamientos no lleguen al plano personal. Pues bien, la señora Harris, que en ese momento era, y es todavía en este instante, vicepresidenta del país y aspirante a la presidencia, se negó a asistir a esta cena. Trump sí que fue. El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, a la hora de saludar, expresó su malestar. Dijo que no entendía por qué no había querido participar en esta cena, y además la reprochó que ella hablaba siempre de diálogo y hablaba siempre de unidad, y que en un momento en que se podía hacer ese diálogo, incluso visiblemente, se había negado a acudir. Pero, sobre todo, el cardenal Dolan dijo algo que a mí me sonó a profecía más que a advertencia. Dijo, solo en una ocasión desde que organizamos estos actos, un candidato
se ha negado a venir a la cena. Fue Walter Mondale, que era en ese momento candidato por el Partido Demócrata, el mismo partido que la señora Harris, y que se enfrentaba, competía para llegar a la presidencia, nada menos que con Ronald Reagan. Y dijo el cardenal Dolan, quiero recordar que después de aquel rechazo a venir a una cena con los católicos, pues Mondale perdió 50 de los 52 estados norteamericanos. Fue una victoria estrepitosa de Reagan y una derrota estrepitosa del candidato demócrata. Eso no quiere decir que haya sido causa y efecto el no haber ido a la cena y el haber sido derrotada, haber perdido las elecciones, la señora Harris, pero el cardenal Dolan lo dijo y lo dijo claramente. Solo ha ocurrido una vez, esto es un desprecio a los católicos, eso así literalmente no lo dijo, pero lo era, y la vez que ha ocurrido ha perdido por un tanteo muy abultado 50 de los 52 estados perdidos el candidato que nos despreció. Así las cosas, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido. Una victoria realmente apabullante, por encima de lo que decían las encuestas. Por cierto, las encuestas siempre se equivocan. Bueno, esto puede ser algo normal, las encuestas siempre se equivocan, pero es que siempre se equivocan en el mismo sentido. No es que una vez se equivocan por unos y otros por otros, no, siempre se equivocan en el mismo sentido, es decir, siempre van a favorecer a la izquierda. Y una vez más, las encuestas pues se han equivocado. Ha ganado de forma realmente estrepitosa, apabullante el señor Trump, muchísimo más de lo que se pensaba. Ha ganado también el Senado y está con posibilidades, porque aún no ha terminado de contarse, el Congreso. Creo, es una opinión por supuesto, pero quiero manifestarla, que esto es muy positivo. Tengo muchas reservas sobre por el señor Trump. Tengo muchas reservas. No es una persona que me guste, no es una persona con la que me sienta identificada plenamente. Pero hay que decir que él defiende la libertad religiosa y que él defiende el derecho a la vida, si no con una oposición completa al aborto, sí por lo menos de una manera más, digamos, a favor de la vida que lo que hacen los candidatos, los políticos del partido contrincante, del partido rival, los demócratas. Por eso creo que los que estamos a favor de la vida y la vida del no nacido, también de la vida en la última etapa, en el anciano o el enfermo, y los que estamos a favor de la libertad religiosa, debemos estar de enhorabuena por la victoria de Trump. Y repito, con todos los peros y las dificultades que hay, que existen y que el Papa señaló también. Por eso me permito utilizar una frase modificada de aquella famosa película de Berlanga en el año 53, magnífica película, Bienvenido Mr. Marshall, una extraordinaria película. Quizá los jóvenes no la han visto de antes de que yo naciera, pero la he visto muchas veces, es extraordinaria. Me permito utilizar este título para, cambiándolo un poquito, decir, bienvenido Mr. Trump, bienvenido. Y también como católico y acogiendo las palabras que le ha dicho el Papa, quiero pedirle que no solamente defienda usted la libertad religiosa, la vida del no nacido, sino que sea lo más generoso posible con los emigrantes ilegales que están en su país y que son seres humanos a los cuales el Señor ama con todo su corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.